papá! Quédate ahí, pues, no hay nadie. Soy el profesor Lewis. Sí, pase. Podemos hablar en mi despacho. Lamento muchísimo haber llegado tan tarde. Si no tuviera 83 años, le diría que no me importa. Los horarios de los ferrocarriles se han vuelto impredecibles con las evacuaciones. Los trenes salen de Londres, pero no entran. He visto un tren tras otro salir de la estación de Oxford llevando a niños al campo. También están desalojando hospitales. ¿Y las prisiones? ¿También? Pues sí. La probabilidad de un ataque aéreo pues es la misma en todas partes. Están liberando a miles de convictos que estaban a punto de cumplir sus sentencias. ¿Escuchaba usted la radio? Pues sí. Encuentro útil informarme si van a bombardearme. Chamberlain hará un comunicado dentro de poco. Le tengo que decir que mi médico vendrá enseguida, así que nuestra cita tendrá que ser breve. Permítame su gabardina. Gracias. Mi esposa y nuestra ama de llaves salieron a comprar todas las latas de comida que puedan encontrar. Tenemos que estar preparados para lo peor. Sí, desde luego. Viendo cómo están las cosas, podríamos posponerlo sin más. ¿Hasta cuándo, profesor? Usted cuenta con el futuro. Yo no. ¿De qué raza es? Es un chao chao. Se queda conmigo durante mis sesiones. Yo fui un barómetro emocional. Si el paciente está tranquilo, Joffy se recuesta a mis pies. Pero si el paciente se pone nervioso, Joffy se le queda viendo, no le quita la mirada de encima. ¿Cómo debo de tomar el que haya salido corriendo nada más de verme? Es que Joffy también es muy exigente con la puntualidad. Entiendo. Es un despacho magnífico, ¿eh? Lo decoró mi hija Ana, a imitación de mi consultorio de Viena. Su vista es fantástica. El jardín, sí. En Viena, cuando me asomaba por la ventana, lo único que veía era los nazis quemando mis libros. Por favor, tome asiento. Gracias. No, ahí no, aquí. Bueno, ya que tenemos poco tiempo, deberíamos ir a la razón por la cual escribí. Por uno de mis libros. ¿Es que he escrito más de uno? Tengo entendido que el retroceso del peregrino es el que le ha ofendido. Ofendido. Sí. La manera en cómo lo he satirizado en el personaje de Segismundo. Su pomposa autosuficiencia, su manera de arrojar al peregrino contra el gigante porque no soporta que le contradigan. Mi forma de describirlo a usted como un anciano vanidoso e ignorante, bueno, tal vez no fue la apropiada, pero si vamos a exponer nuestras creencias, también debemos esperar una respuesta. Está bien que así sea. Lamento mucho que se lo haya tomado como un ataque personal, pero no puedo disculparme por su manera de sentir el mundo cuando esa contradice la mía. ¿Y cuál es la suya? Que Dios existe. Que un hombre no tiene por qué ser un imbécil para creer en él. Y que nosotros, los débiles mentales, como usted nos llama, no sufrimos de una patética neurosis obsesiva. No he leído su libro. ¿No? No. El doctor Eric Larson, un querido amigo de Cambridge, comparte conmigo el gusto por la literatura inglesa. Cuando salió la reseña del retroceso del peregrino, me brindó un informe completo. Según el cual yo le atacaba ferozmente. Profesor,
He sido ferozmente atacado toda mi vida. No se sienta mal porque un personaje de caricatura llamado Segismundo Iluminado no me haya postrado en cama. Pero debo preguntarle, si me creía usted tan ofendido, ¿por qué decidió venir? Tenía curiosidad de conocerlo. Aún y cuando desestime usted mi trabajo. En realidad no del todo. Cuando yo era estudiante devorábamos cada uno de sus libros, tratando de encontrar nuestras más profundas perversiones. Espero que las hayan encontrado. Sí las encontrábamos. Luego competíamos para encontrar otras peores. Disfruta usted del sarcasmo, ahora veo. Debato con mis alumnos a diario y a menudo es el sarcasmo el que inclina la balanza. No será, quizá inconscientemente, pero es eso, el debate, lo que en realidad lo ha traído. Creo que no hay diferencia entre sentarse aquí o en el diván, ¿verdad? Siendo que fue usted el que me invitó, quizás usted debería de responder. Pues aunque no he leído El retroceso del peregrino, sí leí su ensayo sobre el paraíso perdido, francamente muy bien escrito, con ideas muy originales. El paraíso perdido es mi libro favorito. Hace ya muchos años, cuando estaba separado de mi futura esposa, me brindó un gran consuelo. Le consoló un conflicto entre Dios y Satán. Bueno, no he dicho de qué lado me puse. ¿Estará usted de acuerdo conmigo que Milton le dedica los mejores versos a Satán? ¿Quiere usted té? No, muy amable, gracias. Mejor porque seguro ya se ha enfriado. ¿Quiere agua? Tampoco, gracias. Estaremos de acuerdo también en que Satán es una creación brillante. Se le puede culpar de todo lo que vaya mal en el mundo tan convenientemente como Hitler culpa a los judíos. Es un maestro. ¿Le puedo traer algo? ¿Se encuentra bien? Tengo cáncer de boca. Tuvieron que extirparme la mandíbula superior y el paladar. Lo que a usted quizá le parezca una dentadura postiza mal ajustada es de hecho una prótesis. Separa la parte superior de mi boca de la cavidad nasal, pero siempre tengo rosaduras. Y el olor es francamente repugnante. Yo no huelo nada. Es usted muy amable, pero yo no huía de usted, sino de mí, por el olor de la carne en descomposición. Le ha de doler mucho. Y más cuando hablo. Pero como ve, es poco probable que deje de hacerlo. Son casi las 11. El discurso de Chamberlain habrá empezado a le molestar. Adelante. Todavía no. Mi amigo Larson conoce a un colega suyo, un tal profesor Tolkien. Claro, somos grandes amigos. Me habló de los Inklings. Sí, así es como le llamamos a nuestro grupo literario en Oxford. Escritores la mayoría y debatimos sobre el trabajo de los demás. Escriben fantasías. Sí, a menudo sí.
He pasado gran parte de mi vida analizando fantasías. En el tiempo que me queda estoy decidido a entender lo que pueda de la realidad. Por lo que sé, usted posee una inteligencia superior y un talento para el razonamiento analítico. Larson me comentó que incluso hasta hace poco usted compartía conmigo la idea de que creer en un Dios creador pues es algo manifiestamente infantil. Tiene razón. ¿Ah? Entonces es verdad que usted, como San Pablo, fue víctima de una experiencia dramática o mística de revelación o de una psicosis alucinatoria. A ver, a San Pablo lo golpeó un rayo mientras cabalgaba rumbo a Damasco. A mí me vino un pensamiento mientras viajaba yo en el asiento lateral de la motocicleta de mi hermano rumbo al zoológico. No fue tan dramático. Bueno, depende de cuál haya sido el pensamiento. Al salir yo no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Al llegar sí. Fue así de simple. Las cosas solo son simples, profesor, si decidimos no analizarlas. Cuestiono mis creencias a diario. Y nunca he conocido a un ateo que no le dedique la mayor parte de su tiempo a negar la existencia de Dios. Eso sí. Si yo fuera psicoanalista, tomaría eso muy en cuenta. Si usted fuera psicoanalista, también se preguntaría ¿por qué un hombre decide viajar en el asiento lateral de la moto en lugar de conducirla él mismo? La decepcionante respuesta es que yo no sé conducir motos. Dado que es una habilidad que hasta los osos de circo poseen, pues supongo que pudo aprender, pero por alguna razón decidió no hacerlo. No importa. ¿Está usted en lo cierto respecto de mi inquietud sobre Dios y la religión? ¿Ha leído usted mi último libro? Lo intenté, pero se había agotado en mi librería. Aunque tengo entendido que ha hecho unas afirmaciones explosivas. Conjeturas. Explosivas, sí, pero solo conjeturas. Que Moisés no era judío, sino egipcio. Que no fue Dios el que eligió al pueblo elegido, sino que fue Moisés quien lo hizo. Y que cuando los llevó a la tierra prometida lo mataron por eso. No fue por eso. Más bien por lo exigente de su dogma. Quizá por esa insistencia en que todos los hombres fueran circuncidados. Sí, apostaría más por la segunda opción. Pues sí. Mi conjetura es que el asesinato de Moisés obligó al pueblo israelita a esconder su culpa bajo el camuflaje de una religión. E incluso hasta nuestros días. No me extraña que su libro se venda como pan caliente. Seguramente los judíos están haciendo cola para despedazarlo. Al libro y a mí. Pero los judíos tendrán que esperar su turno detrás de mi mayor enemigo, la Iglesia Católica Romana. Doctor Freud, por favor. El mayor problema de los cristianos, o del cristianismo, somos los cristianos. Pero la fe no puede reducirse a una institución. He pasado la vida en instituciones religiosas o seculares. Todas están gobernadas por autócratas que creen que su visión de la realidad es superior a la de todos aquellos a los que gobiernan. Esa es la verdad, no me importa quién ofenda. ¿Disfruta usted con eso? Cuando se ofenden. Disfruto provocando un debate como el nuestro. Pero ¿qué necesidad hay de debatir? Usted está satisfecho con su ateísmo. Siempre ha dicho que el creer en algo celestial pues es verdaderamente ridículo. Ahora que a lo mejor con su enfermedad pues... No, mi enfermedad no tiene nada que ver. No tengo miedo a la muerte, ni paciencia para la propaganda religiosa, créame.
Y entonces, ¿por qué estoy aquí? Por una razón. Quiero entender por qué un hombre de su inteligencia, que compartía mis convicciones, ha decidido repentinamente abandonar la verdad y abrazar una mentira tan insidiosa. Y si no es mentira, No. ¿se ha puesto usted a pensar lo aterrador que sería darse cuenta que está equivocado? No más aterrador de lo que sería para usted, profesor. Permítame. Sí. Ana. Ah, gracias. Chamberlain. ¿Ah? Incluso a última hora habría sido perfectamente posible acordar una solución pacífica y honorable entre Alemania y Polonia. Pero Hitler no lo ha querido hacer. Su acción demuestra, sin lugar a dudas, que no hay sentido alguno en esperar que este hombre abandone alguna vez su práctica de utilizar la fuerza para imponer su voluntad. Solo puede ser detenido por la fuerza. Ahora, que Dios les bendiga a todos. Es decir, de lo que es correcto. Y es contra la maldad contra lo que vamos a luchar. La fuerza bruta, la mala fe, la injusticia, la opresión y la persecución. Y contra ellas, estoy seguro de que lo correcto prevalecerá. Acaban de escuchar ustedes una retransmisión desde el 10 de Downing Street. Y la historia se repite. Otra vez. Agradezco a su Dios por haberme bendecido con un cáncer que no me dejará quedarme aquí para ver otra guerra. Sí, lo he escuchado. Ahora tu clase, tus alumnos te necesitan. El doctor Schur estará aquí en media hora. ¿Quién puede descansar en esta situación? Pero bueno, sí, hablamos luego. Sí, adiós. Mi hija Ana. He subestimado a Hitler. Pensé que se quedaría satisfecho con haber destruido Austria. ¿Hace cuánto que salió? Un año, 4 meses. Los camisas pardas derribaron nuestra puerta. Querían arrestarme, someterme a interrogatorio. Ana les dijo que estaba yo muy enfermo, que ella iría en mi lugar. Por supuesto me negué, pero de todos modos se la llevaron. 12 horas estuvo fuera. Por 12 horas pensé que la había perdido. Cuando la liberaron, soborné a todo el que hizo falta para salir inmediatamente del país. Pero hubo que llegar casi a la tragedia para que me diera yo cuenta del monstruo que es Hitler. Bueno, la historia está llena de monstruos y sin embargo sobrevivimos a ellos. Solo para darle la bienvenida al siguiente monstruo. El cuerpo físico tiende a evolucionar, como ya lo demostró mi santo personal, Charles Darwin, pero no el carácter del hombre. No podemos vivir sin enemigos. Los necesitamos como el aire. Y Hitler, inteligentemente, ha escogido un enemigo común: los judíos. Son infrahumanos, parásitos de la sociedad que nunca han aportado nada a la civilización. Una idea tan ridícula que la gente debería de reaccionar indignada y sin embargo le aclaman. No todo el mundo. Todavía no, pero Hitler aprende de la historia. Por eso sabe que el aliado más poderoso de un dictador es Dios. Cuando Hitler afirma que es voluntad de Dios aplastar a los judíos,
levanta un ejército que venera a Dios y a Hitler. A ver, hay otra forma de ver esto. La propia maldad de Hitler es un instrumento del bien. ¿Cómo es eso? Las maldades de Hitler llaman el bien. El hombre bueno le sirve a Dios como su amoroso hijo. El hombre malo le sirve como un instrumento. De manera tal que mientras Hitler nos tritura, Dios está esperando a ver quién sobrevive o qué. Hay que tomar en cuenta que detrás de todo esto hay una fuerza moral. No acepto eso. No existe ley moral alguna. Tan solo nuestros débiles intentos por controlar el caos. Los códigos morales han existido siempre. ¿O conoce usted alguna civilización que admirase el robo o la cobardía? El egoísmo nunca ha sido premiado por la humanidad. El egoísmo se recompensa a sí mismo, profesor. Entonces, ¿está bien lo que hacen los nazis? Por supuesto que no. Ahí está. Hay una fuerza moral con la que usted los está comparando. No podemos decir que una línea está torcida si no sabemos lo que es una línea recta. Ya. Moralidad geométrica, ya. Los códigos morales nacen con nosotros. La conciencia moral crece con nosotros. Y es Dios el que nos ha dado esa conciencia, ¿no? Sí. Mire cómo me río. ¿Podría usted argumentar que Dios hizo un trabajo adecuado creando las puestas de sol? Pero en lo que refiere a la conciencia, pues fracasó por completo. Lo que usted llama conciencia no es otra cosa que los comportamientos inculcados en los niños por sus padres, los que luego se convertirán en las traumáticas inhibiciones contra las que tendrán que luchar el resto de sus vidas. A no ser de que llegue usted con el psicoanálisis a rescatarlos, ¿no? Pues, liberarlos de lo que es el bien y el mal. Francamente, en este mundo ya no hay vergüenza. ¿considera usted que la vergüenza es algo útil? Ojalá hubiera más vergüenza. Reconocer el mal comportamiento no es excusarlo. Profesor, si hubiera usted conocido unos años antes mis pacientes y sus historias, les hubiera usted dicho sobre sus pecados, que cayeran de rodillas y suplicaran la absolución y ya, ¿no? El psicoanálisis no profesa la arrogancia de la religión. Gracias a Dios. ¿Qué dijo? ¿Gracias a quién? Es un mal hábito. Me lo he tratado de quitar toda la vida. Gracias a Dios, si Dios lo permite. Es que fui criado por una niñera católica, apostólica, muy devota. Me arrastraba los domingos a la iglesia. Aprendí a hacer una genuflexión y la señal de la cruz, todas esas neurosis obsesivas. Y luego me contaba las historias del Nuevo Testamento. Y mi padre, un judío ortodoxo, pues leía el Antiguo Testamento en voz alta, no tenía yo escapatoria. Tampoco yo me libré. No. Mi abuelo era el pastor de nuestra iglesia local. Predicaba unos sermones interminables porque siempre le ganaba el llanto. Mi hermano y yo nos teníamos que dar de golpes para evitar soltar una carcajada. Y su padre era religioso. Él le diría que sí. Pero en realidad lo que más reverenciaba era la tacañería. Tratando de educar a dos jóvenes caballeros de la manera más barata posible. Veo a dónde pretende ir a parar, doctor. Así que no le extrañe que odiara yo a mi padre. Y era un hombre
resentido y egoísta, sobre todo después de la muerte de mi madre. ¿A qué edad sucedió eso? Yo tenía 9 años. Nunca pudo brindarnos el consuelo que necesitábamos. ¿Y qué siente usted respecto de la muerte de su padre? Ahora entiendo que era un hombre enfermo, pero en aquel entonces no veía en él más que un tirano. Y aún así, niega usted que su deseo de encontrar a Dios es en realidad su deseo de encontrar a la figura paterna ideal. No hay forma de salvarse, ¿verdad? Sí, lo niego. Durante muchos años yo no quería otro padre. No sé, me confirmé en un escepticismo absoluto porque le temía yo tanto a mi padre como lo detestaba. Pero esa es una dinámica normal entre padre e hijo. La adoración infantil se convierte en la conciencia de sus debilidades y surge el deseo de desplazar la figura a otro lado. Tiene razón. ¿Ha aprendido usted algo de mis libros? ¡Qué bueno! ¿Y usted sí tuvo una buena relación con su padre? Le desprecié desde un principio. A lo mucho podría decirse que fue una amarga decepción. ¿Quiere sentarse? La verdadera influencia de mi padre en mi vida consistió en que me diera yo cuenta de lo que no quería hacer. Una vez íbamos caminando en la calle y un hombre le tiró el sombrero y le gritó: ¡Judío, bájate de la banqueta! Mi padre obedeció, recogió su sombrero de lodo, no dijo nada, no hizo nada, y en ese momento, no, incluso ahora, no sé a cuál de los dos detesté más. Es la misma cólera que siente usted por un Dios que no hace nada. El deseo de que no haya un Dios puede ser tan poderoso como la fe de que sí exista. E incluso me atrevería yo a decir que el negar la existencia es la prueba de que existe. Uno tiene que estar consciente de lo que está negando. Niego la existencia de los unicornios, por lo tanto existen. ¿Siente usted el deseo apasionado de que existan? Ninguno de nosotros puede llevar a cabo un deseo si no hay algo que lo satisfaga. ¿Es cierto? Claro que es cierto. A ver, póngame un ejemplo. Un recién nacido siente hambre porque para eso está la comida. Un pato quiere nadar porque para eso está el agua. De manera que si yo encuentro un deseo que no puedo satisfacer, significa que estoy hecho para otro mundo. Acaba usted de renunciar a los hechos en favor de los cuentos de hadas. No, nuestros deseos más profundos, nuestras ansias más profundas nunca quedan satisfechas, ni siquiera delimitadas. En alemán le llamamos Sehnsucht, añoranza. Yo la he sentido toda la vida. A veces me viene la idea de salir a caminar al bosque con mi padre, tomados de la mano, como cuando joven, que siempre lo soltaba yo y corría. ¿Y por qué corría? Pues para estar solo, para alejarme de él, no sé, pero lo importante era que quería yo estar en el bosque. Y sentía ahí una añoranza aplastante. Yo le llamo a eso plenitud. Plenitud. No conozco una mejor palabra. Yo también la sentí en una especie de bosque. Ah, sí. Sí. No tenía yo ni 6 años cuando mi hermano Warren trajo a la guardería una caja de galletas que él mismo había decorado. Con musgo, ramitas, piedritas.
Era un bosque de juguete, la cosa más hermosa que había yo visto en mi vida. Y aún me lo parece. En ese momento sentí una añoranza que nunca más he vuelto a sentir. El deseo de vivir en un Edén diminuto, con un Dios diminuto. No, Dios ni siquiera me pasó por la mente. Pero equipara usted esta añoranza a plenitud con el deseo inherente de un creador. Sí. ¿Fue usted conducido a Dios por una caja de galletas? Hizo falta mucho más que eso. Yo fui el converso más reacio de toda Inglaterra. No soportaba que me dijeran qué era lo que tenía que hacer. De ahí vino mi atracción al ateísmo. Me encerraba yo, no escuchaba yo órdenes de nadie y el Dios de la Biblia era un Dios entrometido. Eso sí es cierto. Pero casualmente llegó a mí un libro de Chesterton que se llama El Hombre Eterno. ¿Lo conocen? Chesterton me ha criticado y francamente me parece su intelecto muy cuestionable. Sí, puede ser, pero en ese momento era lo único que tenía yo a la mano. Estaba yo internado durante la guerra. ¿Combatió usted en la guerra? Con la infantería ligera de Somerset. ¿Y por qué lo hospitalizaron? Por nada grave. De veras. Ahora el ejército británico concede vacaciones. Bueno, de estar en el campo de batalla a estar en el hospital, pues sí eran como vacaciones. Pero no el libro de Chesterton. Chesterton era tan buen escritor y además manejaba una lógica irritante. ¿Una lógica? Sí. Además, realmente tiene cimientos históricos. No, Dios no puede ser demostrado históricamente. Eso es lo que yo pensaba, lo cual me hizo apartar a Chesterton de mis pensamientos durante años. Pero después 2 conversaciones me hicieron entrar en razón. La primera fue con Weldon, que es un ateo furibundo, y la segunda fue con Tolkien, que es un creyente devoto. Weldon y yo estábamos tomando una copa una noche y surgió el tema de los evangelios. Entonces él... No. ¿Tiene usted sótano? No. ¿Hay algún refugio cerca? La cripta de la iglesia. Vaya. Venga conmigo. No puedo caminar tan lejos. Yo le ayudo. No, vaya. Me quedo aquí, apague la luz. ¿Tiene máscara de gas? Sí, aquí. ¿Qué pasó? La radio, ¿podemos oírla? Pero no ha habido ataque. La sirena antiaérea que acaban de escuchar era una falsa alarma. Aún no tenemos información sobre qué la ha provocado. Repetimos, se ruega a todo el mundo que permanezca en sus casas. ¿Se encuentra usted bien? Al escuchar la sirena regresé al campo de batalla. Sentí el olor de explosivos. Y vi a todos esos hombres muy mal heridos, aún tratando de moverse como escarabajos a medio aplastar. Bombas como granizo. Un amigo mío explotó a 10 metros delante de mí. Yo no sentí la metralla. Solamente lo sentía ir golpeando mi cuerpo. Mi cara. Quedó usted muy mal herido. Pedazos de metralla en la pierna izquierda, en la muñeca. Otra aquí en el corazón. Ahí sigue, no se puede quitar. La guerra que terminará con todas las guerras, como dice Woodrow Wilson. Eso no va a pasar. Yo espero que sí, algún día. Ha sido encomiable que se haya quedado conmigo, pero debe prometerme que nunca más se pondrá en peligro por mí.
tuve tiempo de pensarlo. En momentos como estos actuamos por instinto. Eso sí, como pedirme que apagara las luces. ¿Qué tiene? Que apagar las luces tiene sentido cuando está oscuro afuera, no cuando es de día. Tienes razón. Mejor hubiera yo gritado, cierre los ojos, y así los alemanes no nos verán. Exacto. Estas máscaras les encantan a los niños. Se las intercambian por sus diferentes colores. La hija de mi vecino les llama Mickey Mouses. Sí, sí, les gustan. ¿Les ha visto hacer esto? Organizan hasta concursos. Entonces les asombraría Joseph Pujol. ¿Quién? Pujol se llamaba a sí mismo Le Petoman, el gran pedorro. No está hablando en serio. No, totalmente. Lo vi en París en el Moulin Rouge. Pujol imitaba sonidos de tormentas y de cañonazos con sus pedos. Tocaba "Oh Sole mío", poniéndose un tubo en el ano, y luego se fumaba un cigarrillo. Y para su gran final apagaba una vela desde el otro lado del escenario. La gente le aplaudía un montón. Sí, ya me imagino. Un espectáculo muy especial. Y así es como olvidamos ¿Perdón? el humor como defensa. Nuestros cerebros no pueden subsistir en el terror, eso los paralizaría. Así que buscamos un pensamiento al azar para seguir adelante y romper su tiranía. Su teoría del alivio. ¿La conoce? Claro. Yo leí su libro del humor. ¿Ah? Nosotros los ingleses nos tomamos muy en serio nuestro humor. El humor inglés. Es un idioma que aún no alcanzo a comprender. Me queda claro. Su libro está muy bien escrito. Lo que pasa es que sus ejemplos de humor ¿Qué tienen? estaban como que un poco clínicos. Así como ranas muertas colgadas con alfileres listas para ser diseccionadas. ¿Está usted queriendo decir que mi metodología no fue adecuada? No, estoy queriendo decir que sus chistes no estaban simpáticos. Protesto. Si escogí ejemplos clásicos. A ver, creo que este era uno de ellos, ¿no? Dos judíos que se encuentran en la estación del ferrocarril. Se le acerca el primero al otro y le pregunta, ¿a dónde va usted? Y el segundo le responde, voy a Cracovia. Y el primero le contesta, es usted un mentiroso. Yo sé que usted viaja a Lambert. Así que si viaja a Lambert, ¿por qué me dice que va a Cracovia, mentiroso? Ese era el chiste. Pues sí, un ejemplo de ingenio escéptico. Sí, tan gracioso como un ahorcamiento. No, el chiste está en que al segundo judío le llaman mentiroso por decir que va a Cracovia, cuando es su verdadero destino. Pero el primer judío cree que está dándoselas de modesto y no le cree. Acabo de diseccionar otra rana. Sí. Max. Tan tarde. No puede ser antes. Oh, muy grave. No hay opción. Está bien. Te veo acá, sí. Gracias. Mi médico se retrasa. Creo que debería yo hacer más té. No. Por mí no se moleste, ¿eh? ¿Cómo rechaza usted un té? ¿No es eso herejía para un inglés? Estoy dispuesto a que me deporten, pero no, gracias. Creo que la sirena me ha quitado el apetito. Es muy fuerte.
Bueno, pero me estaba usted contando de su Inkling y de su profesor ateo. Tolkien y Weldon. Weldon es un profesor de clásicas muy respetado, pero también es la persona más amargada y cínica que he conocido en mi vida. Hasta este punto creo que me cae bien. Una noche tomábamos una copa y Weldon me comentó que había pruebas sólidas que autentificaban la autenticidad histórica del Nuevo Testamento. Parece ser que sí sucedió, me dijo. ¿Cuántas copas se habían tomado? No las suficientes. Cuando le dije lo que me extrañaba a escucharlo decir eso, se sintió un poco incómodo y con ganas de marcharse. Pero yo después me puse a pensar y dije, si el más grande de los ateos cree en los evangelios, ¿hay alguna escapatoria? Pero los evangelios no pueden ser tomados literalmente. Son mitos, leyendas. ¿Y eso los convierte en mentiras? Pues sí. Unos días después, Tolkien me abrió los ojos a otra perspectiva. Tolkien, ese hombre que escribe fantasías. Ese. ¿Ah? Una noche terminábamos de cenar y decidimos salir a caminar. Dábamos ahí una caminata por el Paseo Addison, que es un sendero en el campus con unos árboles enormes y por lo visto regresamos al bosque, ¿verdad? Es que le ha sentado a usted muy bien el diván. Le comentaba yo a Tolkien que los mitos no me parecían lo suficientemente artísticos, y así como le parecen a usted, también me parecían mentiras. Tolkien me detuvo y me dijo, te equivocas, no son mentiras. Y me dijo que analizara yo mi perspectiva acerca de los mitos. Cuando lees mitos acerca de los dioses que vienen a la tierra y que en ellas se sacrifican, esas cosas te conmueven, siempre y cuando no los leas en la Biblia. El misterio de Cristo y el mito de Cristo es el mito más guardado de la historia. Aunque la diferencia es que Cristo sí estuvo en la tierra, caminó entre nosotros. Su muerte transformó el mito en verdad y transforma la vida de todos los que creemos en él. De manera que ahí está tu elección. ¿Creer o no creer? Y entonces usted gritó, creo, y los pájaros en los árboles cantaron el aleluya. No, no exactamente. Esa noche regresé a casa y empecé a releer el Nuevo Testamento minuciosamente. Como historiador de la literatura que soy, estoy convencido de que sean lo que sean, los evangelios no son mitos, no son lo suficientemente artísticos. Además, nos esconden la vida de Jesús y una persona que escribe mitos no permitiría eso. O sea que se convenció usted de la existencia de Cristo por la pésima narrativa de los evangelios. Su existencia no está en duda, solo su identidad. ¿Quién era? Su crónica la han hecho sus contemporáneos, ya sean romanos o judíos. Vamos, hasta Wells, cuyo escepticismo rivalizaba con el mío, llegó a decir: He aquí un hombre. Esta parte de la historia no pudo haberse inventado. Que Cristo fuera un hombre, no se lo discuto. Igual que Buda o Mahoma, que también creyeron que eran algo más que eso, pero bueno. Pero con Cristo es diferente. Si usted le hubiera preguntado a Buda, ¿eres hijo de Brahma?, él le hubiera dicho: estás en el abismo de la ilusión, namaste. Usted le hubiera preguntado a Mahoma, ¿eres Alá?, diría que es usted un necio y lo mandaría a decapitar. Solo Cristo cometió el error de decir que él era el Mesías y que aparte perdonaba los pecados. ¿Hay algo absurdo en todo esto? Absolutamente. Pues Cristo era un loco. Esa fue mi primera opinión. No, es más que una opinión, es lo más probable. ¿Por qué debo darle más importancia a Cristo cuando asegura ser Dios que a la docena de pacientes que he visto que aseguran ser Cristo? Y de esos 12, ¿hay uno cuya mente esté sana? No. Entonces dejemos a un lado el que Cristo estaba fuera de la realidad. La otra opción era que engañara a la gente. ¿Por qué? Por el poder.
Sus seguidores lo divinizaron porque hizo trucos de magia milagrosos y su estrategia fue todo un éxito. Ah, yo no le llamaría exitosa una estrategia que terminó con una crucifixión. Eso, si en realidad murió, pero su reaparición entre los discípulos después de la crucifixión, pues hace pensar que todo estuvo preparado para engañarles. ¿Y entonces qué? ¿Se cambió el nombre, colgó los hábitos de carpintero y nunca más se volvió a saber de él? ¿Ni siquiera sus peores enemigos, que estaban dispuestos a acabar con él? Le concedo que es poco probable. De manera que si este hombre no era un loco ni un mentiroso, opté por la tercera opción. Aquella tarde que le comenté que viajaba yo en la motocicleta rumbo al zoológico, aquella tarde yo acepté a Jesucristo como el Hijo de Dios. A pesar de sus enseñanzas. El llamarle maestro es solamente ser condescendiente. No, si yo no digo que Cristo fuera un buen maestro, todo lo contrario, fracasó como maestro y como divinidad. Sus enseñanzas son ingenuas y destructivas. Estoy en completo desacuerdo. Ay, pues claro que lo está. Si no, su fe se derrumbaría. Pero dígame, ¿cuál de las enseñanzas de Cristo es remotamente realista? Amar al prójimo como a uno mismo es una estúpida imposibilidad. Poner la otra mejilla, debe Polonia poner la otra mejilla a Hitler. Deben amar al prójimo mientras los tanques aplastan sus casas. O quizá deben seguir el ejemplo de Cristo y dejarse martirizar, porque los mansos heredarán la tierra. Pues claro que la heredarán, van a quedar enterrados. ¿Usted cree que es casualidad que Cristo le pidiera a sus seguidores que fueran como niños para entrar en el reino de los cielos? Eso es porque el hombre no ha podido madurar nunca para enfrentar el hecho de que está solo en el universo. Y la religión hace de este mundo una guardería. Oh, se lo diré en una sola palabra: madure. Perdón. Últimamente es mi cuerpo el que controla mi estado de ánimo. Le sangra el labio. Es la prótesis. No se ajusta. Me corta la boca. Ana la llama el monstruo. Tengo que limpiarla, pedirle a ella que la reajuste. Y bueno, a lo mejor su esposa no tarda en llegar. No, nadie más que Ana puede tocarla. ¿Y sus médicos? No, para nada, mis médicos. 30 operaciones. Tendría que haber aprendido a la primera. Me pusieron en una sala de recuperación del tamaño de un armario, con otro paciente, un enano hidrocéfalo. En serio, estaba yo ahí tirado en mi catre, con la toalla debajo de la barbilla, empapada en sangre. Intenté llamar, pero no pude, me estaba ahogando. La hemorragia no se había detenido. Fue el enano el que me salvó. Enfermo como estaba, se paró de la cama, fue por la enfermera. Si no fuera por él, habría muerto. Encuentro un humor muy negro en todo esto. Intelectual eminente, salvado por un enano con daño cerebral. Eso sí es un buen chiste, ¿no? ¿Qué? ¿Se le ocurre uno mejor? Quizá no. Pero si era un chiste, ¿quién cree que lo hizo? Quizá acaba usted de anotar un gol. El primero.
Londres 786, por favor. Gran colección tiene usted aquí, ¿eh? Gracias. Hay sobre todo piezas egipcias, griegas y romanas. Ahí hay una. Sí, María. Ha empezado Ana ya su clase. ¿Podría usted interrumpirla y pedirle que me llame, por favor? Gracias. ¿Su hija imparte clases? Sí. También practica el psicoanálisis para niños. Ha de estar usted muy orgulloso de ella. Lo estoy. Es muy respetada. Al principio tenía yo miedo de que al seguir mis pasos no pudiera ella dejar su propia impronta. Pero Ana lo conseguirá. Es una devota de la ciencia. Y de usted, según parece. ¿Cuál es su figura favorita? Yo creo que esta. Eros, el dios del amor. ¿Es usted un romántico? ¿Y la suya? Zeus, Buda, Atenea. ¿Cómo debo de llamar a un hombre cuyo escritorio está tapizado de dioses? Coleccionista. Lo acepto, tengo debilidad por ellos. Poseo más de 2000 piezas, la mayoría en un almacén. No puedo llegar a una nueva ciudad y dejar de buscarlos. Necesito siempre objetos nuevos a los que amar. Los objetos son más seguros que las personas. Cierto. Y siempre he preferido a los muertos que a los vivos. Pero si a usted le interesa tanto la gente, quizá le interese esto. ¿Qué es eso? Vendas. De una momia, todavía manchadas con los fluidos del embalsamamiento. Los egipcios poseían una civilización extraordinaria. ¿Sabe lo que significan estas marcas? Me han dicho que son conjuros del libro de los muertos. Protegen a este hombre en la otra vida. Esta civilización extraordinaria creía en la otra vida. De una forma muy diferente a la de usted. La razón por la cual momificaban a sus gobernantes era para preservar sus corazones, donde se guardaba el registro de su vida. Sus almas, por así decirlo. Si lo prefiere. Después de enterrados, eran guiados por Osiris, el dios de la otra vida, a la gran sala del juicio, donde se pesaban sus corazones. Un corazón puro era ligero, como una pluma. Un corazón impuro se volvía pesado por las malas acciones. Los que se habían comportado dignamente en vida se elevaban en el universo para habitar entre las estrellas. En otras palabras, en el cielo. Eso lo ha dicho usted. Ay, me llama la atención eso de que conservaran el alma y el corazón, pero no el cerebro. Aprobado en egiptología. Doctor, ¿por qué todos los objetos de su escritorio son objetos sagrados? Dígame, ¿pretende usted sustituirme a mí en mi propia consulta? Pues sencillamente porque estoy interesado en los sistemas primitivos de creencias, incluido el de usted. Lo que pasa es que cada uno maneja la esencia de Dios, de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto y la elección entre ellos. Y si lo bueno es algo elegible, entonces ese Dios suyo que lo creó, también creó la otra opción. Creó el mal. Le permitió vivir a Lucifer. Le permitió florecer hasta el punto de competir con él, cuando lógicamente tendría que haber sido destruido. A ver, Dios le dio a Lucifer el libre albedrío, que es lo único que atrae el bien. Sin elección seríamos como máquinas. No ha sido Dios, no ha sido Lucifer, ha sido el hombre el que ha creado las guerras, las prisiones,
la esclavitud. El daño del hombre es por culpa del hombre. ¿Es esa su excusa para el dolor y el sufrimiento humano? ¿Me he provocado yo mi propio cáncer? ¿O es la venganza de Dios la que me está matando? No lo sé. No lo sabe. No, y tampoco lo pretendo. Esta es la pregunta más difícil de todas. Si Dios es tan bueno, haría que todas sus criaturas fuéramos felices, pero no lo somos. De manera que o Dios carece de poder o de bondad, o de ambas cosas. Vamos progresando. No puedo justificar su dolor, pero tampoco creo que le agrade a Dios. En algún punto esto puede ser como una herramienta. ¿Una herramienta para qué? No pensamos en Dios cuando damos un paseo por el parque en el automóvil, pero sí pensamos en Él cuando nos quedamos atorados en las vías del ferrocarril y vemos que el tren ya viene. Si el placer es el susurro de Dios, el dolor es su megáfono. Entonces mi cáncer es la voz de Dios. Si hoy le digo que ya lo escuché y que creo en Él, entonces mi tumor se desvanecerá jubilosamente. Por supuesto que no. Pues claro que no. Si los hospitales están llenos de creyentes a los que Dios no trata mejor. Y si Dios quisiera perfeccionarnos a través del sufrimiento. Perfeccionarnos. Sí, para que nos demos cuenta que la verdadera felicidad, no el placer momentáneo, sino la verdadera felicidad, solamente nos puede llegar a través de Él. Perfeccionarnos con respecto a qué? A nuestros antepasados bárbaros que mataban para imponer su voluntad. Acaba usted de escuchar la radio. Nada ha cambiado. Llevamos por dentro la autodestrucción. Por eso Cristo murió por nosotros. El pecado original. Sí. Justamente. El orgullo desmedido que unos simples seres humanos hagan enardecer a un Dios por comer una manzana. Que ese Dios los recompense después entregándoles a su Hijo para que lo sacrifiquen. La redención a través de un crimen vil. Así es. Estoy seguro que Hitler, ese monaguillo que ayudaba en la iglesia todos los domingos, estará muy de acuerdo con usted, pero yo no. Hablamos idiomas distintos. Usted cree en la revelación. Yo creo en la ciencia, la dictadura de la razón. No pisamos el mismo terreno. También existe la dictadura del egoísmo. Levanta muros y evita que las cosas se desarrollen bien en el terreno común. ¿Por qué? ¿Por qué si la religión le ha dado su espacio a la ciencia no le da su espacio a la religión? Fue muy espaciosa la celda de Galileo cuando le dijo al Papa que el Sol no giraba alrededor de la Tierra. Las estupideces de los líderes de la iglesia son un blanco muy fácil para usted. Pero estoy hablando de los científicos, de sus científicos. No están de acuerdo con la causa de la extinción de los dinosaurios. Sin embargo, yo no me enfurezco con ellos. ¿Por qué les es tan difícil entender que tampoco los teólogos lo sabemos todo? Porque se esconden detrás de su ignorancia. Es demasiado grande, nosotros no lo podemos entender, somos pequeños. Mi hija Sophie murió a los 27 años de edad de gripe española. Una madre, una esposa, arrancada de su familia.
Pero si yo fuera lo suficientemente listo, tendría que comprender que ese es el plan de Dios. Mi nieto, Heimele, murió a los 5 años de edad de tuberculosis. ¡5! ¡Qué brillante plan de Dios asesinarle! Ojalá el cáncer me atacara el cerebro y no la boca, y así quizá podría alucinar que existe un Dios y cobrar venganza. ¿Está su cáncer muy avanzado? Ya ha atravesado la mejilla. Es inoperable, solo cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Eso lo decidiré yo. El doctor Schur y yo tenemos un pacto. Desde el primer día me prometió que no me abandonaría al final. ¿Está usted diciendo que va a suicidarse? Estoy diciendo que me mataré yo antes de que me mate el cáncer. Y no me mire así, no tiene que decirlo. El suicidio es malo, es pecado. Usted lo ha dicho. Pues entonces, mire dentro de mi boca y verá que para mí el infierno ya llegó. ¿Ha hablado con su esposa de esto? No tiene caso. Mi esposa comparte las supersticiones de usted. ¿Quiere un puro? No, gracias. ¿Fumar no afecta su estado? Pues claro. Pero estoy decidido a disfrutar del último placer sexual que me queda. Ya me he despedido de mis etapas fálica y anal. He vuelto a la oral. Extraordinario. ¿Qué? Que en el tiempo que llevamos hablando, esta sea la primera alusión al sexo. Tiene usted una definición muy angostita. Yo uso la palabra sexo y la sexualidad para referirme a todas las interacciones que provocan placer. El contacto genital, un recién nacido mamando del pecho de su madre, o el deleite de una niña de 4 años sentada sobre las rodillas de su padre. La sexualidad es la fuente de toda felicidad. No creo que esa sea la felicidad. El sexo es uno de los tantos placeres que Dios nos ha dado, pero no es el más duradero. Extraordinario. Llevamos pues menos de 1 minuto hablando de sexo antes de que usted metiera a Dios en la conversación. De cualquier modo, y a pesar de los esfuerzos de la Iglesia en su propaganda, hemos hecho grandes avances en la superación de nuestras represiones. ¿Avances? Comenzamos con que no podíamos hablar del tema y ahora no dejamos de hacerlo, como si lo acabáramos de inventar. No hay un apetito más poderoso. Sí, pero su función es meramente ridícula. Compárelo con el hambre. El sexo es mucho más complicado que el hambre. Sí, así es. Y ahora lo simplificamos y lo vemos de una manera muy normal y muy... bueno, algo como que ocurre en cualquier situación. Ahora usted es un experto en lo que es normal y sano. El sexo está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El sexo es algo que se debe de dar entre 2 personas que están comprometidas el una con el otro. La Biblia. Por un momento creí que estaba usted pensando con sus propias ideas. La Biblia es un bestiario de sexualidad, pero usted escoge sus citas
tan convenientemente como un párroco dispuesto a atemorizar a su congregación. Nada de sexo antes del matrimonio. Pues además no es una ingenuidad nada más, sino también una crueldad absoluta. Es como pedirle a un joven que toque su primer concierto con una orquesta sinfónica cuando las únicas veces que ha tocado su pícolo ha sido a solas en su habitación. Entonces, ¿practica usted el amor libre? Por supuesto que no, soy un hombre casado. Eso es completamente hipócrita. En absoluto. Filosóficamente defiendo la libertad de elección sexual. Personalmente decido no hacer uso de esa libertad. ¿Y cuando era más joven? Antes de casarse. Conocí a Marta a muy temprana edad, nos enamoramos profundamente. ¿Y ha permanecido monógamo desde entonces? ¿Es usted casado? No. ¿Convive con alguien? ¿Una mujer? ¿Un hombre? ¿Perdón? ¿Le escandaliza la homosexualidad? No debería. Todos los seres humanos son intrínsecamente bisexuales. Vivo con mi hermano y con la mamá de mi mejor amigo que murió en la guerra. ¿Por qué? Porque yo le prometí a mi mejor amigo que me haría cargo de ella si algo le pasara. Y que él haría lo mismo con mi padre si algo me pasaba a mí. La señora Moore y yo, pues, nos damos mucho consuelo. Pero ese hermano suyo, no él hubiera cuidado a su padre. Los dos estábamos en el frente y no sabíamos cuál era nuestro destino. Pues claramente el destino era la señora Moore. ¿Cuánto tiempo tiene usted con esta relación? No, yo no le llamaría una relación. Todo vínculo entre dos personas es una relación. Cuando estuve internado en Francia, la señora Moore vino a cuidarme y fue un gran consuelo. ¿Qué edad tenía la señora Moore entonces? La señora Moore andaba en sus 40 y tantos. ¿Y tiene la señora Moore un nombre de pila? Janie. Janie. ¿Le pareció a usted, Janie, una mujer atractiva cuando la conoció? Era la mamá de mi mejor amigo. Lo que la pudo haber hecho más atractiva. Me está usted ofendiendo con ese comentario, ¿eh? Y mi vida privada a usted no le concierne. Pero su conversión sí me concierne. Y usted la conoció en su época de ateo. Bueno, muchos hombres que pierden a sus madres a edad temprana se sienten atraídos por mujeres maduras. Usted sigue con ella, pero proclama su abstinencia sexual. Así que me pregunto si fue su conversión lo que provocó esta virginidad renovada. No voy a hablar de mi vida privada con usted. Como quiera. Pero siempre he considerado más importante lo que la gente calla que lo que dice. Sí, Ana. Pues me la puse, pero me está cortando la boca. Tienes que venir de inmediato. Pues cancélala, te necesito aquí. Bien. Bien. ¿Es usted con Ana? Sí. ¿Está casada? No. Qué raro. Es una mujer muy atractiva. Yo creo que entre sus colegas o los de usted les será fácil encontrar algún joven. No se estaría fácil encontrar a la pareja adecuada. Querrá decir, no le es fácil a Ana encontrar a la pareja adecuada. Por supuesto. ¿Sale con alguien? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Ambos con eso de que somos intrínsecamente bisexuales? Entre sus clases y sus pacientes, a Ana no le queda tiempo. Más que para usted. Es usted muy afortunado. Sobre todo porque Ana es la única persona a la que le permite tocarle la boca. Ana es una profesional. ¿Es médico?
No, ya le dije que es miembro de la sociedad psicoanalítica. Creí que para pertenecer a esa sociedad tenían que ser doctores en medicina. Hay excepciones. Ana presentó un artículo que fue muy bien recibido. Sí, ya me imagino. ¿Cuál era el tema? Las fantasías sadomasoquistas. ¿Basado en las terapias de sus pacientes? Basado en su propio análisis. ¿Quién fue su psicoanalista? Yo. ¿Alguna otra pregunta? Oh, sí, tengo varias. Pero no las haré ahora. Me limitaré a recordarle su último comentario. Es más importante lo que la gente calla que lo que dice. Con la destrucción total de la Fuerza Aérea Polaca por parte de la Luftwaffe, se calcula que el número de bajas entre militares y civiles sobrepasa los 20.000, una cifra que sin duda aumentará a medida que continúen los bombardeos alemanes. El rey Jorge se dirigirá a la Commonwealth desde el Palacio de Buckingham en menos de una hora. Hasta entonces, devolvemos la conexión a nuestro programa musical. 20.000 muertos. Parece increíble. Terrible. Y usted quiere morirse. Para mí, la muerte no puede ser más que un consuelo. Pero, para su familia, el suicidio es como una muerte recurrente. Los supervivientes lo reviven y también reviven el no poder impedirlo. Les dejará a usted un dolor muy grande. Pues entonces deberían entenderlo como un acto de misericordia de mi parte. No tengo fuerza para sermones. Mi decisión está tomada. Ni siquiera su Biblia me juzga. Saúl cayó sobre su propia espada antes de permitir que sus enemigos lo matasen. Y Judas se suicidó después de haber traicionado a Cristo. En ambos casos, cobardía. Dios da la vida. Solo Dios puede quitarla. Mis padres me dieron la vida. Esa vida es mía, no de ellos. Santo Tomás dice que... Me importa muy poco lo que diga Santo Tomás. Por un lado critica el suicidio, por el otro defiende la pena de muerte. Como un hombre de su inteligencia puede ver el mundo en blanco y negro cuando está rodeado de tantos colores. ¿Se lo ha dicho Ana? Que estoy muriendo, pues claro que lo sabe. Que piensa suicidarse. ¿Por qué haría eso? Solo le traería dolor. Ah, entonces la está usted protegiendo. ¿O tiene miedo de que ella lo convenza de que no lo haga? Es usted muy tenaz. El rasgo característico de los conversos y de los alcohólicos reformados. Hace usted eso todo el tiempo. ¿Cómo dice? Apagar la música. ¿Lo hace Estamos eso? esperando las noticias. Sí, pero ¿por qué apagarla? ¿Por qué no le baja el volumen? ¿Te gusta la música? Sí, mucho. La música sacra, me imagino. No, de hecho, detesto los himnos. Ah, ¿sí? Sí. Los himnos me sacaban de la iglesia cada domingo. A la hora de la comunión me salía, me cruzaba la calle y me tomaba una cerveza. Y allí escuchaba todo tipo de música. Y era yo el hombre más feliz. ¿Por qué no puede hacer lo mismo? Las obras de arte tienen en mí un efecto poderoso, pero la música me desconcierta. Algo dentro de mí se rebela contra el hecho de ser conmovido sin saber la causa de esa conmoción. Es como si le hablaran a uno en un idioma extranjero y luego me pidieran que estuviera de acuerdo con una afirmación que no pude comprender. Pero la música apela a los sentimientos, no al cerebro. Eso lo entiendo. Me está usted diciendo que si no puede procesar los sentimientos intelectualmente, esos no existen para usted. Usted se opone a ser conmovido. No, me opongo a la manipulación. Para mí, es como para usted la música de la iglesia. No. Mi objeción acerca de la música de la iglesia es que trivializa emociones que ya siento.
Me parece que usted tiene miedo a sentir. ¿Es ese su diagnóstico, doctor? No del todo. También creo que es usted la persona más egoísta que he conocido, poniendo por encima de su familia su propio dolor. ¿Cree usted que puede mandar a la muerte de la misma manera como manda en su mundo y en el mundo de su hija? ¿Cree usted que detrás de este escritorio lleno de dioses muertos puede usted estar a salvo? Pero la verdad es que usted, doctor Freud, está aterrado. Usted no sabe nada. Sé muy bien que cuando sonó la alarma, usted no se comportó como una persona que aceptaba que hoy era su último día de vida. Se dio mucha prisa en conseguir su máscara de gas. Igual que usted. ¿O en qué creí en ese momento? ¿En su Dios o en la muerte? Su fe se desvaneció tan rápidamente como su preciosa felicidad, porque detrás de todas sus mentiras autoindulgentes, usted sabe que ese Dios existe. ¿Y dónde está su felicidad? ¿Ha habido alguien que lo haya sentido felicidad, por lo menos una vez en su vida? Yo he descubierto la verdad, que usted se niega a mirar de frente, que el final es el final. Usted entierra sus dudas tan profundamente como sus recuerdos de la guerra, porque en el fondo no es usted más que un cobarde. Voy a llamar a una ambulancia. No, hospitales no, toallas en el lavabo. ¡Dese prisa! A ver. Ahí está. ¿Quiere recostarse? El monstruo casi ha ganado. ¿Tiene algo para comer? Cajón superior, píldoras. Estas son aspirinas. ¿No tiene algo más fuerte? Tengo que pensar con claridad. Por favor, márchese. No, de ninguna manera. Yo aquí me voy a quedar hasta que llegue alguien. No es necesario. No hable. Eso es lo que usted quisiera, que yo no hablara. No, pero... ¡Bombarderos! No.
padres nuestros. Lo admito. Estaba aterrado. Yo también. Estábamos pensando en tratar de resolver el misterio más grande de la historia en una mañana. Solo hay una cosa peor. Hacerlo nunca. Ya voy yo. Sí. María. Gracias, sí. Gracias. Ana ya está aquí a punto de llegar. Le llamaré a un taxi. No, no se preocupe, prefiero caminar a la estación. ¿De veras? Sí, necesito tomar aire. Además hay un tren de regreso a Oxford dentro de una hora. Te acompaño a la puerta. No es necesario. Lamento mucho haberlo decepcionado. No. La ofensa fue mía. No dije ofensa. Dije que lo he decepcionado. Mi concepto de Dios se transforma constantemente. Él mismo lo hace añicos una y otra vez. Y aún así, creo que el mundo está lleno de su presencia. Siento que Él está en todas partes, de incógnito. Su misterio es muy difícil de descifrar. Solamente nos queda seguir intentando para despertar y después mantenernos despiertos. Uno de los dos es un tonto. Si usted tiene razón, se las arreglará para hacérmelo saber. Pero si la tengo yo, ni usted ni yo lo sabremos nunca. La muerte es tan injusta como la vida. Adiós, profesor. Nos veremos alguna vez más, quizá. Si Dios quiere. Bebé, ¿recuerda ese chiste en mi libro del ateo del pueblo y el cura? No. El ateo del pueblo era un exitosísimo vendedor de seguros, pero estaba ya muy enfermo y en su lecho de muerte le pidió a su familia que quería hablar con el cura. Su familia estaba tonta, no podían creer que quisiera hablar con el cura de entre todos los pobladores. Pues le llamaron al cura y vino el cura. Y los dos hombres se pasaron todo el día discutiendo y luego toda la noche, hasta que a la mañana siguiente por fin salió el cura de la casa del ateo. Al salir se tropezó, se cayó, se lastimó fuertemente. El ateo había muerto, aún siendo un ateo. Y el cura no tenía problema porque ahora era dueño de una póliza de seguros contra accidentes de cobertura amplia. Eso sí está divertido. Ojalá hubiera algo así. Diversión. Seguridad.